escuchan por YouTube. La paz del Señor sea con todos ustedes. Esta mañana vamos a leer el libro en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Pasaje muy conocido. Muy conocido para nosotros. Y vamos a ir del versículo 22 en adelante. Lucas, capítulo 8, 22 en adelante. Espero que lo busque yo porque me traje la Biblia, la otra. Y uno se acostumbra a la Biblia de uno, ¿verdad? Del 22 en adelante. Antes vamos a decir algunas cositas. Antes de leer este párrafo que cuántas veces lo hemos leído, esa historia de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús era un maestro, pero maestro en toda su magnitud. Era un maestro, un instructor. Era un hombre, porque era hombre también, maravilloso, que tenía la capacidad de explicar tan bien todas las cosas y mostrar las cosas de tal forma que a nadie le quedaba dudas de lo que él quería hablar. Y tenía la característica de que era un maestro que daba enseñanzas teóricas, por así decirlo, explicaciones teóricas, y a su vez también explicaciones prácticas, como se usa ahora, empíricas. Era alguien que mostraba esas teorías con cosas prácticas. Tenía esa capacidad el Señor. Era un maestro de maestros, excelente, era maravilloso. Cómo él ha hecho grandes cosas que nosotros nos damos cuenta que era porque era maestro, también hizo eso. Era amor, era misericordia y era maestro. Él enseñaba en cada una de las cosas. A veces cuando nosotros servimos la cena del Señor, dice el Señor que Él, en su palabra se habla de que después de haber cenado, dice que Él tomó el pan y la copa, cosas que estaban ahí. Y con eso Él enseñó algo, porque también dentro de que estaba proponiendo e instituyendo la cena del Señor, Él también estaba enseñando. Pero fíjense que Él usó elementos de la cena. Él estaba cenando con sus discípulos y Él usó el pan, usó el vino, porque era maestro. No solamente porque estaba cumpliendo un propósito, sino por su capacidad de ser maestro. Es un maestro completo, digamos. Es un maestro que dice, y no solamente dice, sino que hace. Y no solamente dice, sino que demuestra que es así. Así que antes de leer este párrafo tan hermoso, tenemos que entender que el Señor era un tremendo maestro para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ver una faceta de esa enseñanza que Él tenía para que nosotros podamos crecer espiritualmente con su palabra y lo que Él ha hecho. ¿Amén? ¿Lo tienen entonces? ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él reprendió al viento y a las olas y cesaron
y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¿Quién es este? Ustedes saben que el ministerio del Señor en todos estos, en los 3 años y algo y un poco más que Él estuvo ministrando, fue un hombre que tuvo mucha actividad. Jesús tenía mucha actividad. Yo creo que si uno ve los evangelios, no paraba en todo el día. Y encima de ir de un lugar a otro había que caminar. O sea que es una tarea, era una tarea en ese tiempo. Si bien uno dice, bueno, pero los lugares estaban por ahí cerca, sí, pero hay que caminar 10 kilómetros, hay que caminar 12 kilómetros, 15 kilómetros. Son cerca, pero es como si nos dijeran, acá tenés que caminar hasta Puente Saavedra. Hay que caminar, ¿verdad? Uno dice, no me haga así, me tomo el 314. Pero en esa época no había esa posibilidad. Y el Señor cansado, porque tenía mucha actividad. Y el Señor, como nada de lo que Él hace, porque si bien se muestra como es un maestro terrenal, un maestro humano, también se muestra en lo que Él hacía la magnificencia de Dios en Él. Él era Dios mismo. O sea que se mezclaban las dos situaciones. Por un lado, era hombre y tenía que preparar a gente dispuesta, a sus discípulos, prepararlos, hacerlos crecer en la fe, darles los elementos para que llevaran el Evangelio, todas esas cosas. Pero a su vez también era Dios y se mezclaban las dos cosas como para que el Señor empezara a trabajar sobre esos discípulos. Si ustedes observan, si van en su Biblia, en el capítulo 8, está en los anteriores, vemos, por ejemplo, la parábola del sembrador, está ahí anterior. Pero la palabra del sembrador es algo teórico. Usted dirá, ¿cómo teórico? Sí, es teórico. La explicación de maestro que él da es una explicación teórica. Él habla del sembrador, se lo sembró, la semilla cayó. Él no está haciendo una prueba de eso. Él está enseñando, es una enseñanza. Él está enseñando. Y cuando termina esto, si ustedes observan, después de la parábola del sembrador y eso, que enseñó cosas, aparece este pasaje, que es un pasaje donde había que manifestar no solamente la enseñanza teórica, sino la práctica. Así nos pasa a nosotros en la vida, A veces decimos, bueno, una cosa es lo que aprendés y después otra cosa es la realidad. A veces, ustedes saben que, les cuento algo de mi profesión, mucha gente en este tiempo ha aprendido a volar con las computadoras, porque con la computadora se puede hacer de todo, entonces aprendieron así, y en la computadora está todo lindo, está todo bárbaro, pero cuando uno va a la realidad del vuelo en sí, donde están las nubes, las tormentas, el hielo, el viento, todas esas cosas, las cosas cambian. Es decir que este párrafo es como que el Señor está diciendo, vamos a volar a la realidad, vamos a lo cotidiano, a lo que pasa todos los días, a lo que nos pasa todos los días. Esa fue la idea de este pasaje. Yo no creo que el Señor no supiera, que no supiera que iba a haber una tormenta en ese lago. ¿Ustedes qué opinan? Porque Él conoce todas las cosas. Sabía y se fue a la mierda.
Ya te estás adelantando. Se fue, el Señor se fue, según lo que dice Esther, se fue a dormir a propósito. Yo creo como Esther, que se fue a dormir a propósito. Porque él no solamente tenía que tener un pizarrón para enseñarle a los discípulos, la parábola, por ejemplo, del sembrado, sino que tenía que enseñarle en lo cotidiano, con hechos, empíricamente, como se dice ahora. Hay un candidato que habla mucho de las pruebas empíricas. O sea, el Señor quería demostrar que era así. Por eso este pasaje, esta es una enseñanza, es un pasaje de mucha enseñanza, de mucha. Y empieza una serie de enseñanzas prácticas. Empieza con esto: calma la tempestad. Después, posteriormente, viene el otro lado del lago el endemoniado Gadareno, ¿se acuerdan? Del otro lado sana a una mujer de flujo de sangre. Del otro lado resucita a la hija de Jairo. Después que pasaron estas cosas, empiezan a suceder hechos reales en los cuales él se encontró. Así que vamos a mirar un poquito, dicho esto, vamos a mirar un poco este pasaje y vamos a entender más lo que el Señor quiso hacer, decir y enseñar. Dice que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. El Señor tenía idea de pasar al otro lado. El mar de Galilea, le dicen mar, no sé por qué, pero en realidad es un lago. Lucas le habla como lago, no sé cómo están en los otros evangelios, pero era un lago en realidad, porque era abastecido por el agua del río Jordán y salía también agua del lago para continuar su curso al río Jordán. Pero es improbable que ocurran tormentas como en el mar, en un lago. Es raro. Nosotros en el sur hemos visto una vez en un lago unas olas importantes. Con viento fuerte se levantan algunas olas. No es lo mismo que en el mar, pero se mueve. Y dice que partieron. Este pasaje está también en Mateo 8, en Marcos 4, dice que era de noche. O sea que había estado todo el día ministrando, enseñando, de un lado para el otro, caminando, cansado. Dice que a la noche, si ustedes lo ven en los otros pasajes, va a decir que era de noche ya. Y dijo: bueno, pasemos al otro lado. El Señor es tremendo, porque la verdad, meterse a navegar de noche es como yo le diría: Señor, es de noche, ¿por qué no nos quedamos tranquilos acá? Mañana a primera hora, tempranito, arrancamos de vuelta y nos vamos para y cruzamos. 12 kilómetros y medio más o menos el lago ese. Uno dice: sí, es cortito, siempre hay que navegar. Hay que pasar 12 ahí con una barca muy, muy humilde, ir y cruzar. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió. Se durmió. Estaba cansado. La parte de Jesús que era el hombre se durmió. Pero hay una parte que no se duerme nunca, que es Dios mismo. Dice que Él no se duerme nunca. Y aunque esté dormido el hombre, Dios está despierto. Dios está ahí. Él está atento, aunque uno duerma. ¿Sabemos esto nosotros? Porque vamos a aprender por lo menos hoy 4 enseñanzas de este pasaje que son para nuestra vida. Y vemos que el Señor hizo una cosa que es importante. Dice: de noche, cruzar cansado, cruzar el lago. Vamos del otro lado, porque él ya sabía lo que iba a ocurrir del otro lado. Sabía de las necesidades del hombre
sabía de lo que había que enseñarle a sus discípulos. ¿Nosotros somos sus discípulos? Amén, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Este párrafo es para nosotros. No es solamente para la gente que no lo conoce, es para nosotros, los que lo conocemos. Porque está, en toda esta historia, están sus discípulos. Dice que, pero mientras navegaban, versículo 23, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Por lo cual veo que no era una tormentita así nomás, porque si se anegaba el barco es que las olas pasaban por arriba entonces se estaba llenando de agua. ¿Qué pasa cuando un bote se llena de agua? Empiezan todos a sacar del agua para afuera, ¿no? Imagínense en esa ocasión, porque yo los comprendo a los discípulos también. Hay que estar en el medio del lago, una tormenta de noche. ¿Te acuerdas cuando tuvimos una tormenta? Una vez estuvimos con él y una tormenta en un barco, ¿te acuerdas? De noche, no se ve nada. Una ola que... horrible, es una sensación horrible. Así que yo me imagino esto, pobres los discípulos. Pobres los discípulos. Y entonces empieza esta lección que vamos a ver ahora. Que hay cuatro enseñanzas del Señor en esta ocasión. Cuatro son. Cuatro enseñanzas empíricas, demostradas ahí, lo que el Señor hace. Lo que el Señor hace. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Primera enseñanza de este párrafo para nosotros. El hecho de andar con el Señor. ¿Andamos con el Señor? Somos cristianos, ¿verdad? Él vive en nuestro corazón. Pero quiero que aprendamos algo en esta mañana. El hecho de andar con el Señor no va a impedir que vengan tormentas. Van a ocurrir tormentas. De hecho, el mismo Señor estaba en la barca. O sea que para él también vino una tormenta. Por el hecho que estemos en el Evangelio, no nos impedirá que estemos en tormenta. Primera enseñanza. Tenemos que saberlo eso. Porque a veces decimos, bueno, yo me fui al Evangelio, me soy cristiano y me va todo mal. Bueno, ¿no lo escuchó alguna vez? Más vale me hubiera quedado como estaba y ya, total, al final antes me iba mejor. A veces lo he escuchado yo eso. Pero es que el Señor nos ha dicho que nosotros nos va a ir todo perfecto y que el lago va a estar quietito todo el... No ha dicho eso. Aunque estemos con el Señor, van a venir tormentas. Vienen, porque son parte. Dice en Juan 16:33 que en el mundo, ¿qué tendréis? Aflicción. No dijo, quédese tranquilo que yo me encargo de todo. Olvídense. Señor, y el Señor me dijo, olvídate, ya está todo resuelto. No dice eso. El Señor ha dicho que Él está, mira qué lindo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él está con nosotros. Primera enseñanza que debemos entender y no olvidar. Capaz que usted ya ha escuchado este pasaje, este mensaje muchas veces, pero a veces es bueno refrescarlo. Porque a lo mejor estamos pasando en aflicción y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Yo una vez le preguntaba al Señor, ¿por qué estamos pasando esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era duro. Estaba en el lago, en la tormenta, de noche, no se veía nada y estábamos ahí. Y no pensé en que Él está conmigo.
Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Él no nos va muchas veces a liberar, salvo que sean sus planes, de experiencias amargas. A veces que son experiencias que el Señor pone, como en este caso, porque hemos dicho que el Señor sabía lo que iba a pasar. A mí, como yo estoy con el Señor sabía que iban a pasar esta situación. El Señor sabía, pues el Señor sabe todo. Él es omnisciente. ¿Se acuerdan que es uno de los 7 espíritus del Señor? Es que Él sabe todas las cosas. O sea que sabía que iba a haber una tormenta. Pero Él se durmió porque Él sabe, Él es Dios. O sea que nosotros lo que sí podemos estar seguros es que Él siempre estará con nosotros en el barco. Señor, estoy mal, estoy pasando este tiempo de aflicción terrible, pero yo sé que estás en el barco conmigo. Pregunta. Cuando los discípulos le dijeron, maestro, que perecemos, ¿ustedes creen que ese barco se podía hundir con el Señor arriba? No. Estaba en el plan de Dios. ¿Por qué? Uno es eso. Bueno, empecemos a pensar, ¿por qué ese barco no se podía hundir nunca? Esa barca era inundible. ¿Por qué? Porque era una lección que el Señor quería dar. Una lección. Otra, pensemos otra cosa. Para probar la fe de sus discípulos. También, gloria al Señor. Otra. ¿Por qué Él estaba en el control? Otra. ¿Ustedes creen que el Señor iba a terminar su vida en el barco? Pero ese barco no se iba a hundir, era inundible, aunque le metieran agujero en el casco, le rompieran el casco, ese barco no se iba a hundir, porque el Señor tenía que cumplir un propósito aquí en la tierra. Eso. Y los propósitos en la tierra son sí y amén. El Señor los cumple. Amén. Si Él ha dicho que nosotros vamos a tener aflicción, pero no tengan miedo, eso es una palabra que no va a cambiar. Amén. Es como el casco de ese barco, aunque se rompa, no se va a hundir, porque está en el propósito de Dios. Dios tiene un propósito. Dios tenía un propósito. Dios tenía que ir a la cruz del Calvario todavía. Tenía que vencer a la muerte, tenía que resucitar. ¿Ustedes creen que ese barco se iba a hundir? El pensamiento a veces nuestro, muchas veces, es que parece que todo se termina, pero no nos olvidamos de que Dios tiene un propósito conmigo y con usted. Si usted aceptó a Cristo en su corazón, el Señor lo va a llevar a situaciones difíciles, pero siempre estará con nosotros. Y usted va a ser una barca inundible, porque está en el propósito de Dios. Que el impío, el que no lo conoce al Señor, está a merced de los vientos. Y las olas lo pueden tapar y ese barco se puede caer. Pero nosotros tenemos aún en nuestra vida a alguien que cumple un propósito en nosotros. No se olvide de eso. Esa barca era inundible. Nunca se podía. Por eso el Señor dormía. Porque tenía que cumplir un propósito. Sí o sí. Ese propósito lo cumplen nosotros cuando nosotros decimos, Señor, entra en mi corazón, en mi vida, entra en mi barca. Mi barca pasa a ser inundible, porque Él está con nosotros. Amén, amado. Es muy importante, que nos olvidamos muchas veces de esto. Es para nosotros este mensaje. Es muy importante que refresquemos eso. Punto entonces número 1. Aunque el Señor esté con nosotros, no significa que no vendrán tormentas. Van a venir tormentas. Pero nuestra barca, acuérdese, es inundible. Nuestra barca no puede naufragar, porque está el Señor con nosotros. Amén. Muy, muy importante eso.
segunda enseñanza en esta mañana, la segunda lección de este hecho maravilloso que el Señor propuso, porque eso lo propuso el Señor, para enseñarle a sus discípulos. Él tenía que formar en tan poco tiempo a hombres de fe. Tenía que, la verdad que era una tarea muy importante del Señor, y no solamente muy importante, difícil. Mire si me hubiera tenido a mí de discípulo, o a usted. Todavía está cerca. Y me tiene que enseñar, en tres años me tiene que enseñar todas estas cosas, me las tiene que enseñar, y que sea una columna, que sea alguien que... Imagínese usted y yo entre los discípulos ahí, y el Señor tratando de ir diciendo, estos son cabezones, tengo que enseñar a estos cabezones. Tengo que enseñarles la fe, que tengan fe, porque es la fe. Sin fe es imposible agradarlo, o sea que Él es fe. Porque fíjense, acá el Señor cuando le dice, cuando vienen los otros maestros que perecemos, despertando Él, reprendió al viento, y después en el 25 le dice, ¿dónde está vuestra fe? No le dijo, ¿dónde está tu habilidad para verse atado, poner todas las cosas, acomodar el barco? No le dice eso. ¿Dónde está la fe de ustedes? Porque la intención del Señor es probar la fe. Amado, segunda enseñanza para nosotros. Nosotros sabemos que van a venir pruebas, pero sabemos otra cosa. Acuérdese de eso y agárrelo. El Señor va a probar nuestra fe. Amén. Amén. Señor, no quiero que me pruebe. Tengo que pasar por el tormento. Y sí, el Señor prueba. Un pastor de Estados Unidos siempre dice, el Señor prueba para aprobar. Si no prueba, no aprueba. Así que cuando le vengan pruebas, le dígale, Señor, tengo que aprobar porque me mandás esta prueba. El Señor prueba para aprobar. Usted quiere ser aprobado, pase la prueba. Es como, en definitiva, es como en la facultad, tiene que rendir examen, porque necesito que esté, a ver si esté verdaderamente. Es así. Amado, siempre el Señor nos va a probar. Y tenga en cuenta esto, siempre nos va a probar en lo cotidiano. Ahí estaban todos en la barca. Él siempre nos va a probar en lo cotidiano, en lo de todos los días. Sus pruebas vienen por ahí. En las cosas en mi familia, en las situaciones, en mi trabajo, en las circunstancias, en lo que pensé que era y resulta que era otra cosa. Es lo cotidiano de todos los días. Es una enseñanza para nosotros. El Señor nos prueba para aprobarnos y nos va a probar con cosas cotidianas. No va a venir con del cielo para decir tenés que ir a Marte y volver. No, de todos los días, algo sencillo. Él nos va a probar con eso. Por eso a veces decimos, bueno, a veces confundimos, el diablo me está dando, el diablo le va a dar si el Señor quiere, si no quiere no le va a dar. Pero el Señor nos manda pruebas a nosotros para que crecer en la fe, A veces nos pone frenos, a veces para que nuestros músculos espirituales se fortalezcan. La otra vez veía a los jugadores de la selección entrenando y le ponen un elástico acá y un peso grande de acá y tienen que correr con ese peso. Uno dice, ay, qué malo es el director técnico. No, tienen que probar para que sus músculos se fortalezcan. Y tienen que hacerlo. Así es para cada uno de nosotros. Porque esas pruebas también muestran nuestras incapacidades, nuestras falencias. Las esas falencias se prueban. Y a veces somos nosotros con esas preguntas, como vinieron ellos. En otro párrafo,
Mateo 8 y en Marcos 4, los discípulos no le dicen acá, vinieron a él y despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió y le dijo, en el otro párrafo, dice, ¿cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo en medio de esta tormenta? O sea que no es que le dicen, Señor, salvanos, sino aparte, muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, ¿cómo me permitís esto? ¿Cómo haces esto para que yo, por qué tengo que pasar esto? Muchas veces somos así. O sea que los discípulos también estaban asustados, era una situación, una prueba importante. Pero el Señor les dice, pero le dicen al Señor, ¿cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo en medio de esta tormenta? ¿Cómo puedes estar tranquilo? ¿No les ha pasado a ustedes que están en medio de una tormenta y oran al Señor y oran y oran y uno ve que no... Es como si el Señor estuviera durmiendo. Señor, despertate, que quiero... Pero no se olviden nunca que la barca es inundible. Está el Señor con nosotros, a pesar de las pruebas y la dificultad. Por eso, Pedro, primera Pedro 5:7, Kevin. Por eso Pedro lo entendió. Pedro lo entendió. Y hay un versículo muy hermoso. Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro lo entendió y lo explica. Toda nuestra ansiedad. Señor, estoy pasando un momento de gran tribulación, de gran problema. Echo mi carga sobre ti. Señor, las olas entran adentro del barco. Es de noche, no veo nada. El Señor te dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén, amado. Amén. Que esta fe, la fe en Él se fortalezca en esta palabra, en esta mañana. Así que el Señor se manifiesta tan poderosamente en este párrafo, tan tremendamente, que es muy importante lo que Él les dice. ¿Dónde está vuestra fe? Yo me pongo a pensar en esa pregunta en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias. A un problema que es físico, está viendo un problema que es físico, que es el viento, el mar, las olas, la situación. Él responde con una pregunta espiritual. Pareciera que no coincide lo que preguntan los muchachos, sus discípulos, y lo que él responde. Los discípulos están hablando de una situación física, material, humana, y él está respondiendo con una pregunta espiritual. Porque a veces nosotros creemos en nuestras situaciones es material, y nuestra situación el Señor quiere resolverla por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo lo que Dios hace es por fe. Amén. Diga amén. No se olvide de esto. Es una lección muy grande para nosotros. Todo lo que Dios hace es por fe. Él se mueve por fe. ¿Sabían? Amén. Cuando hizo los cielos y la tierra, lo hizo por fe. Porque lo pensó, lo dijo y se hizo. Porque no podía haberse hecho. Sin embargo, el Señor, no dudando nada, Él lo hizo. Todo lo hacemos por fe, amados. Patricia, ¿en qué viniste vos en el bondi? ¿Cuál tomaste? 14. ¿A dónde lo tomaste? De Villadequí, en la estación. En la estación. ¿Y cuando tú subiste, qué pensaste? ¿Voy a llegar a la iglesia? ¿Y por qué estabas segura? ¿Eh? Por fe. Porque Decilo. Viniste por fe. sí, porque
Porque confiaste en el chofer que iba a manejarlo, y lo sabía manejar. Confiaste que el 314 tiene su recorrido y llega acá. ¿Vos funcionaste? Por fe. Nosotros vamos a ir ahora a viajar a ver a nuestros hijos. Por fe. Vamos a confiar que el avión vuela, que las leyes de la física hacen que se sustente, que los motores funcionen, que los pilotos sepan algo. ¿Eh? No des más detalles. Es de última que me llame. Pero tampoco te voy a dar gloria. Pero por fe. Organizamos tal día vamos a ir acá, tal día venimos para acá, tal día vamos a ir a verlo a Diego, tal día lo vamos a ir a ver a Flor. Todo por fe. Porque todavía no se hizo. Porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo es fe. Todo. Ustedes dirán, este domingo viene el pastor, va a predicar, esperamos tener fe que predique bien. Es fe. Estamos con fe de que nos vamos a despertar. Claro, estamos con fe, yo me voy a dormir. Claro, Yo confío que me voy a despertar. Es fe. Lo que pasa es que es tan cotidiano lo que hacemos que no nos damos cuenta. Pero es fe. Dios funciona por fe. Acuérdese esto. Por eso esta pregunta que le hizo a su discípulo sobre algo que era físico, él le contestó con algo espiritual. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? ¿Dónde está? ¿Dónde está que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Dónde está eso? Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. ¿Dónde está? Esa es la enseñanza que le dio a sus discípulos. Le dijo, muchacho, estoy yo acá. ¿No me tienen fe? ¿Dónde está tu fe? Manga, le faltaba decirle al Señor que lo agarró. Manga de increíble. Hay que comprenderlo también los discípulos en esa situación, estaban aprendiendo los muchachos. Y nosotros también estamos siempre aprendiendo. Porque este mensaje a lo mejor lo han escuchado 25 millones de veces, pero uno se pierde. Se pierde en la negrura de la noche, en las olas esas que se levantan, en los problemas cotidianos, en las circunstancias. Nos hace perder esa visión tan importante para nosotros. Última lección. Porque el Señor en el versículo 24 dice, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Última enseñanza. El que está con nosotros es Dios mismo. Amén. El que está con nosotros es Dios mismo. Ahí había un hombre durmiendo, pero había otro, en ese hombre estaba Dios, que tenía la capacidad de reprender a las olas, al viento. Todo le responde. Amado, cuando esté en circunstancias adversas en este mundo que es hostil, que estamos en luchas, en problemas, el Señor está en el control de todas las cosas. No solamente el Jesús hombre, Dios mismo en el control de todas las cosas. Yo pensaba eso, digo, Señor, toma control de la Argentina, que estamos pronto, tenemos que decidir, no sabemos, estamos ahí, algunos que están para allá, unos por acá. Señor, tú eres no solamente un hombre, sino, Señor, sí, que perecemos, Señor, que estamos en una situación difícil. Amados, el Señor tiene la capacidad de decir, calla, enmudece. Olas, cálmense. Viento, para ahora, cero.
el Señor tiene poder. Por eso la oración tan importante, porque reclamamos en fe esa obra maravillosa que Dios tiene para hacer. Viene esa obra, eso maravilloso, ¿no? de Dios, que nos hace decir como estos discípulos, ¿quién es este? ¿Quién es este? Esa pregunta es muy importante. ¿Quién es este que las olas le responden, los vientos le responden? Vamos a un pasaje en Marcos 1, 21 al 28. Vamos a leerlo. Me gusta, Marcos 1. Del mismo Señor Jesús. Dice, y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. El Señor siempre enseñaba. Hago un paréntesis. Es tiempo de enseñanza esta, de aprender, porque a veces se predica mucho de lo que los pensamientos, pero tenemos que dar a la enseñanza del Señor Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces y diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Quién es? Y muy pronto se difundió su fama en Galilea y en otros lugares. ¿Quién es este? Este es el Dios Todopoderoso. Amado, en la barca de su vida está con el Dios Todopoderoso, que es capaz de reprender a lo que no se sabe. Él lo hace. Era como en la sinagoga, todos miraban y decían, ¿qué es esto? Dios lo hace. Amado hermano, nosotros sabemos que el Señor es el que siempre va a venir a nuestra ayuda. Podemos ir a reclamarle, a decirle, Señor, que perezco. Pero el Señor está siempre con nosotros cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Manténgase firme, no dude, manténgase en fe. Todo lo hacemos por fe. El Señor quiere mostrarnos que aprendamos en fe. Terminamos con este versículo, Hebreos 1:3. Kevin. Siempre me gana, voy haciendo. Bueno, lo vamos a leer. Dice el 1:3, sí. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando del Señor Jesús, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amado, la palabra de su poder. Está padeciendo situaciones duras, difíciles, circunstancias, está en el medio del lago con tormenta, con situaciones, de noche no ve nada, tiene miedo. Busque la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, porque Él lo ha hecho, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de majestad de las alturas. El Señor está sentado tranquilo a la diestra de Dios el Padre, pero Él ha dejado la palabra de su poder para nosotros. Manténgase firme. El Señor quiere que usted y yo confiemos en Él. Y Él quiere enseñarnos estas cosas tan maravillosas para nosotros. Hoy nos ha tocado una clase del Señor de una enseñanza empírica. Él la demuestra cómo son las cosas. Amén, amado. Amén. Que la paz del Señor sea con todos ustedes y bendiga los corazones de cada uno de nosotros. Amén. Amén.
Vamos a levantar.